Friedrich Engels. Friedrich Engels, en español también conocido como Federico Engels, Barmen-Elberfeld, Prusia, 28 de noviembre de 1820 y Londres, 5 de agosto de 1895, fue un filósofo, politólogo, sociólogo, antropólogo, historiador, periodista, y teórico revolucionario comunista y socialista alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx. De él dijo Engels: al lado de Marx siempre toqué el segundo violín. Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Manchester, corazón de la Revolución Industrial. Durante su estancia, escribió su primer libro La situación de la clase obrera en Inglaterra 1845, que influyó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflicto de clases. Junto con él, fue coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos comunista, socialista y sindical, como la Sagrada Familia 1844, la Ideología Alemana 1846 y el Manifiesto del Partido Comunista 1848. Fue dirigente político de la Primera Internacional 1864 y de la Segunda Internacional 1889. También ayudó financieramente a Marx para que publicara El Capital en 1867. Sus actividades periodísticas contribuyeron significativamente a la difusión del marxismo a través de obras como Anti-Düring 1877 y Del socialismo utópico al socialismo científico 1880. Después de la muerte de Marx, en 1883, escribía el revolucionario Lenin. Engels, solo, continuaba siendo el consejero y guía de los socialistas europeos. Engels editó y publicó el segundo y tercer tomo de El Capital y organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicaría Kautsky como cuarto volumen. Además de sus estudios económicos y filosóficos, Engels se ocupó intensamente del desarrollo de las ciencias naturales, matemáticas y continuó trabajando en el desarrollo teórico de su cosmovisión en la dialéctica de la naturaleza 1883, el origen de la familia. La propiedad privada y el Estado 1884 y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana 1888, sentando así las bases para el materialismo dialéctico posterior. Engels se niega a asignar a la filosofía el papel de ciencia de las ciencias y hace hincapié en el valor metodológico de aquella, siendo de importante contribución su lógica dialéctica. Teoría del conocimiento y su crítica del agnosticismo. Sus conocimientos polifacéticos le permitieron clasificar las ciencias basándose en sus conexiones con las formas objetivas del movimiento de la materia. Aplicó métodos dialécticos a las ciencias naturales y también utilizó sus conocimientos de antropología para producir un estudio de los orígenes históricos de la propiedad privada y la opresión de las mujeres. En su correspondencia con Franz Mehring, Engels puso de manifiesto la interacción de infraestructura económica con la superestructura con el desarrollo de la ideología, filosofía, religión, arte, como un proceso que se opera por el llamado pensador, pero que las verdaderas fuerzas propulsoras que lo mueven permanecen ignoradas y se imaginan. Pues, fuerzas propulsoras falsas, generando una falsa conciencia al pensador. Engels mostraba también interés en el movimiento revolucionario ruso y redactó una serie de artículos dedicados a las relaciones sociales en ese país. 4 Según Isaiah Berlin, fueron las obras de Engels, en lugar de las de Marx, la fuente principal del materialismo histórico y dialéctico de Plejánov, Kautsky, Lenin, Trotsky, Mao e incluso Stalin. La relación entre la teoría de Marx y Engels es todavía objeto de debate dentro del marxismo. En agosto de 1895, a los 74 años, Engels murió de cáncer de esófago en Londres. Sus cenizas fueron esparcidas por Beachy Head, cerca de Eastbourne. Tras su muerte, Lenin escribió: con su muerte los revolucionarios rusos han perdido al mejor de sus amigos. Honremos siempre la memoria de Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado. Engels nació el 28 de noviembre de 1820, en Barmen, provincia de Renania, hijo de Friedrich Engels y su esposa Elise Marise, prósperos industriales textiles renanos. La familia, asentada en Renania desde finales del siglo XVI, había comenzado a prosperar en tiempos del bisabuelo de Engels, quien se había instalado en Barmen y creado una industria de blanqueo de hilados. El padre de Engels había perdido el negocio familiar por disputas familiares y había fundado uno nuevo de hilatura de algodón con nuevos socios holandeses en Manchester, Barmen y Engelskirchen. La familia, formada por el matrimonio y sus 8 hijos, la mitad mujeres y la otra mitad varones,
mostraba una religiosidad cercana al calvinismo muy extendida en la época en la región, caracterizada por un cierto puritanismo, ascetismo, reserva e industria, que la familia inculcó al joven Engels. Tras estudiar en la escuela local, a los 14 años se le envió al gimnasio de Elberfeld, uno de los mejores de Prusia, donde se alojó con un pastor luterano de la localidad. Allí, gracias a sus lecturas de antiguos mitos y romances germanos, se vio influenciado por el nacionalismo romántico alemán. El patriotismo cultural que adquirió en esta época le acompañó toda su vida. A pesar de sus buenas notas y su deseo de continuar sus estudios y quizá dedicarse a la poesía, su padre lo sacó del instituto para que comenzase a aprender sobre el negocio familiar. Aprendizaje mercantil y primeros escritos en Bremen. Después de acompañar a su padre en un viaje de negocios a Gran Bretaña en el verano de 1838, se instaló en Bremen para aprender sobre la industria textil. Aunque útil para su carrera futura, este aprendizaje sobre el funcionamiento del capitalismo mercantil resultó tedioso para el joven Engels, más interesado en aprovechar el ambiente, más liberal que el de su localidad natal, del Gran Puerto. Duelista, bailarín, viajero y aprendiz de canto, además de importador de literatura política prohibida, compensaba con estas actividades el aburrido trabajo en las oficinas mercantiles. Pronto mostró sus simpatías por los jóvenes alemanes, movimiento que exigía reformas políticas radicales basadas en el patriotismo progresista, opuesto al feudalismo y a las monarquías que dominaban en aquel momento Alemania. Engels simpatizaba entonces con el republicanismo antirreligioso y liberal que había expresado Percy Shelley años antes. Llegado a Bremen, se había mostrado cada vez más insatisfecho con la religión de predestinación y condena de su región natal y había adoptado una posición cada vez más crítica y racionalista. 23 a finales de 1839 e influido por las críticas a la religión establecida y al cristianismo de David Friedrich Strauss, entre otros. Abandonó la fe religiosa y se interesó cada vez más por las teorías de Hegel. Comenzó además a publicar con seudónimo, para evitar disgustos familiares, en algunos periódicos. Especialmente destacable, entre artículos críticos escritos para burlar la censura, fueron sus cartas desde Wuppertal en las que realizó una aguda crítica de las misérrimas condiciones de vida del proletariado de la región, que había visitado para obtener información de primera mano con que redactarlas. Intelectual radical en Berlín. A comienzos de 1841, se había cansado de su trabajo en Bremen y regresó al hogar paterno. Pocos meses más tarde, en septiembre, harto también del ambiente en su localidad natal, decidió realizar el servicio militar en una compañía de artillería en Berlín. A pesar de que se trasladó a la capital prusiana para servir en el ejército, dedicó todo el tiempo que pudo a asistir a la universidad donde, a pesar del ambiente reaccionario, se mostró partidario de Hegel, por entonces atacado por Schelling por encargo de la corte prusiana. Orgulloso de su uniforme pero aburrido pronto de la vida militar y gracias a su holgada situación financiera, pasaba sus días en conferencias, salas de lectura y tabernas. En esta se unió a otros jóvenes intelectuales radicales que renegaba de la religión y de la moral y convenciones burguesas. En marzo de 1842, Engels publicó el folleto Schelling y la revelación en el que critica rigurosa las concepciones místicas de Schelling. En noviembre de 1842, tuvo su primer encuentro, desagradable, con Marx, en las oficinas del Rheinische Zeitung, del que éste era redactor. Marx reprobaba los artículos extremistas de los intelectuales radicales entre los que se contaba Engels, pues creía que podían poner en peligro el periódico, propiedad de unos comerciantes liberales de Colonia. Antes de su traslado de Berlín a Manchester, decidido por su padre para tratar de introducirle en la gestión del negocio familiar y de que abandonase su radicalismo político una vez acabado su servicio militar de un año en octubre de 1842, Engels, como parte de los jóvenes hegelianos, comenzó a sentir la influencia del análisis social del capitalismo de Moses Hess, que orientó al grupo del reformismo político al comunismo. Visitó a Hess poco antes de partir a Gran Bretaña, lo que acentuó su inclinación hacia las teorías comunistas de este. Industrial en Manchester. En Manchester Engels se interesó por los movimientos socialistas locales, los owenistas y los cartistas. Forjó amistad con George Julian Harney, miembro extremista de los cartistas, y con James Leach, antiguo obrero y azote de los industriales. A pesar de continuar trabajando en la fábrica paterna,
Abandonó la compañía de la burguesía en su tiempo libre y comenzó a frecuentar los ambientes obreros, empezando por las sedes owenistas. Por otro lado, Thomas Carlyle, sabio reaccionario pero único intelectual británico admirado por Engels, le influyó por su dura crítica del capitalismo, que comparaba desfavorablemente con el pasado medieval que idealizaba. En algunas de sus obras, Engels utilizó citas literales de las obras de Carlyle contra el capitalismo. La guía de Engels en el mundo obrero de Manchester, complemento esencial a las teorías filosóficas aprendidas en Alemania, fue su amante y primer gran amor, Mary Burns. Trabajadora de origen irlandés nacida alrededor de 1823 y a la que conoció a comienzos de 1843. Ella le introdujo en la dura vida de la inmigración irlandesa y le hizo conocer las condiciones de vida de la clase trabajadora de la ciudad. El conocimiento de los dos mundos que se encontraban en la ciudad, el de los industriales y el de la clase obrera, tuvo una notable influencia en su evolución de la filosofía a la economía política, que se reflejó ya en una primera obra de comienzos de 1843, publicada en los anuarios franco-alemanes, Deutsche Französische Jahrbucher, de Marx. El artículo Elementos de una crítica de la economía política en esta, analizaba las contradicciones económicas y las crisis sociales europeas, utilizando tanto su conocimiento de las teorías filosóficas alemanas, el concepto de alienación de Feuerbach, como su experiencia de la vida obrera de Manchester. Para Engels en esta obra, la raíz del proceso de alienación que sufrían los desfavorecidos del sistema capitalista era la propiedad privada, tesis influida por la obra de Proudhon de 1840, que es la propiedad, que debía desaparecer. Con el fin de esta debía llegar el de la avaricia y el de la explotación humana. En 1845, publicó una obra más amplia y dura sobre la miseria del sistema capitalista tal como se reflejaba en las fábricas de Manchester, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Mezcla de historia, estadísticas, muchas de ellas extraídas de documentación oficial, y aceradas críticas, este libro era una acusación a la burguesía británica por sus métodos. El escrito, el último de teoría socialista de Engels en solitario en 30 años. Sirvió para forjar la estructura del socialismo científico gracias a la unión del concepto de alienación heredado de Hegel con las observaciones sobre la situación material de la población obrera de la urbe industrial. Muchas ideas marxistas como la naturaleza de la división en clases, la inestabilidad intrínseca del capitalismo industrial, la creación por la burguesía de su clase antagonista y lo inevitable de la revolución socialista, se encontraban ya en esta obra de Engels. Acabado su aprendizaje en Manchester, regresó a la casa paterna en el verano de 1844, no sin antes realizar una corta visita a Marx en París, donde éste le recibió cordialmente, a diferencia de su anterior encuentro. A partir de entonces, Engels se entregó a la colaboración con este. En Manchester y Bruselas, colaborador con Marx. La amistad con Marx, al que reconocía una superior capacidad teórica y mayor originalidad en las ideas, duró 40 años de estrecha colaboración. Dicha amistad dirá Lenin que superan a todas las conmovedoras leyendas antiguas sobre la amistad entre los hombres. En adelante Engels se convirtió en el sostén de Marx, al que mantuvo junto a su familia, durante los años en que se dedicaba a elaborar el Capital. Su primera obra en común fue un opúsculo, Crítica de la crítica crítica, contra Bruno Bauer y compañía, conocida por el título La Sagrada Familia, en el que los autores atacaban a los restos de los jóvenes hegelianos idealistas y oponían a el materialismo que habían adoptado. La primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, publicada en alemán en 1848, en la primavera de 1845, con Marx viviendo precariamente en Bélgica, después de que se le deporta de París por su actividad política, a punto de ser detenido por la policía prusiana y sin desear empeorar la relación con sus padres con un arresto. Se reunió con aquel en Bruselas. Juntos se trasladaron casi de inmediato a Manchester para documentarse para una nueva obra y regresaron a Bélgica a finales del verano. De esta primera colaboración surgió un libro, La ideología alemana, que abandonaron sin publicar, se publicó póstumamente, en 1932, pero que sirvió como etapa de su evolución desde el hegelianismo al materialismo a través de una dura crítica a Max Stirner, crítico a su vez de Feuerbach. Aunque aceptaban la crítica del idealismo de Stirner a Feuerbach, rechazaban sus conclusiones individualistas. Por primera vez, la obra mostraba la visión de Marx y Engels de las estructuras sociales, las religiones,
los sistemas políticos o las clases sociales, como derivadas de las condiciones económicas y tecnológicas. Esta interpretación materialista de la historia les llevó a proponer que las distintas civilizaciones no eran sino expresiones de los métodos de producción del momento, su ideología, su política o su forma de Estado, las superestructuras, dependían de la base económica en la que se sustentaban a través de la propiedad, las reglas de producción. La evolución de esta llevaba inevitablemente a choques con las relaciones de propiedad y las superestructuras derivadas de la economía basada en las anteriores fuerzas de producción, momento en el que podían tener lugar las revoluciones. El desfase entre la base económica y las superestructuras que se derivan de ella, como los sistemas políticos, obligaban, en opinión de los autores, a que éstas se adaptaran a la nueva situación económica, a menudo a través de dolorosas transformaciones. La oposición violenta contra los defensores del antiguo orden a través de la lucha de clases era, además, inevitable. Para Marx y Engels, el siguiente conflicto debía enfrentar a la burguesía con el proletariado, la clase que representaba la nueva economía industrial y que debía asegurar el advenimiento del comunismo y con él el fin de lo que consideraban alienación del ser humano bajo el capitalismo. Más tarde, en Bruselas, lugar de refugio de muchos izquierdistas europeos, participó activamente con Marx en la Liga de los Justos, convertida pronto en la Liga de los Comunistas. La organización había surgido en París en la década de 1830 y la gestionaban unos sastres alemanes exiliados en Gran Bretaña tras el frustrado golpe de Louis Auguste Blanqui de 1839. Marx y Engels trataron de fundar una red de organizaciones comunistas europeas de la que la Liga debía ser la representante británica. Para coordinar la red, crearon un Comité de Correspondencia Comunista. Desde ese momento hasta 1848, defendieron la expansión de los regímenes burgueses en Europa como método de eliminar el poder de la nobleza y como etapa necesaria para la implantación futura del comunismo. La alianza sería, en todo caso, temporal. Para tratar de imponer su visión, tuvieron que eliminar a los distintos competidores comunistas y socialistas, empezando por el popular Wilhelm Weitling, que defendía una variante de comunismo con tintes cristianos y milenaristas. Más dado a la acción que a la teoría y análisis que preferían Marx y Engels, Weitling trató en vano de ganarse el apoyo del comité bruselense, que le rechazó a instancias de Marx y Engels. Este último se encargó de lograr la expulsión de uno de sus partidarios del comité de correspondencia que había defendido la postura de Weitling entre los inmigrantes alemanes en Estados Unidos. Era la primera vez en la que Engels asumió el papel, que desempeñó durante las décadas siguientes, de defensor de lo que él y Marx consideraban la ortodoxia comunista y la disciplina del partido. Al mismo tiempo que se enfrentaban a Weitling y sus partidarios, chocaron con Proudhon y los suyos, a pesar de un tibio intento inicial de cooperación. Para Marx y Engels, Proudhon y sus seguidores defendían una filosofía pequeño-burguesa incapaz de comprender el papel fundamental del proletariado en la supresión del capitalismo y la implantación del comunismo. Para aquellos, Proudhon apenas proponía más que una reforma del sistema capitalista dirigida principalmente a los artesanos perjudicados por la creciente industrialización. En París contra Proudhon. Para tratar de ganarse el apoyo de las organizaciones parisinas, generalmente favorables a Proudhon, Engels se trasladó a la capital francesa en agosto de 1846. En competencia con las diversas variantes socialistas presentes en la ciudad, trató de atraer a los emigrantes alemanes del distrito de Saint-Antoine, conocidos como Straubingers. Con gran habilidad política, mezcla de denuncias, intimidación, amenazas y división de los posibles adversarios, logró hacerse un hueco en las reuniones políticas de los emigrados, hasta entonces inclinados a la postura de Proudhon y, más tarde, lograr el apoyo a sus posiciones. Vigilado pronto por la policía, se dedicó a sí mismo a satisfacer sus deseos carnales en París, incluso a costa de la esposa de su antiguo mentor Hess, lo que supuso el fin de su relación. Infringiendo las reglas de la asociación, logró que le eligieran delegado a la conferencia de la Liga que se celebró en Londres en junio de 1847. Durante el Congreso, la Liga cambió de nombre y adoptó el de Liga de los Comunistas al tiempo que abandonaba su antiguo lema de «Todos los hombres son hermanos», por el de «Trabajadores de todos los países, uníos». Se encargó a Engels escribir un «Catecismo revolucionario», que expresa la ideología de la Liga y que aún incluyó una mezcla del socialismo utópico que tanto criticaba y sus propias posiciones. Había escrito 2 borradores, el primero un proyecto de catecismo o profesión de fe,
comunista, que seguía las costumbres de la época. El segundo texto, Principios del Comunismo, hacía más hincapié en el materialismo, además de llamar a la revolución proletaria y una serie de pasos de transición hacia el socialismo. El segundo congreso, celebrado en noviembre en una taberna londinense, respaldó la posición de Marx, que esta vez había podido asistir. 67 El Congreso encargó a ambos la redacción de un manifiesto que se basó en el catecismo y en los principios del comunismo redactados para este Congreso. Publicado finalmente con el título de Manifiesto del Partido Comunista, o Manifiesto Comunista, llegó a tiempo de traducirse y difundirse por Europa antes de los movimientos revolucionarios de 1848, pero no tuvo ninguna repercusión en ese momento. Las revoluciones de 1848. Al estallar la Revolución Francesa de 1848, Marx y Engels trataron de que ésta se extendiese a Bélgica, pero el rey Leopoldo cortó de raíz sus planes de agitación expulsando de inmediato a Marx a comienzos de marzo. Al que Engels siguió poco después, 70 escépticos sobre la posibilidad de éxito de las bandas armadas de los emigrados alemanes en Francia contra Prusia, defendieron la implantación de un régimen burgués para eliminar así el poder de los terratenientes. Con una estrategia de propaganda y organización de las fuerzas contrarias a los terratenientes, burgueses, obreros y campesinos, crearon una organización, la Sociedad de Trabajadores Alemanes, que infiltró clandestinamente a unos 300 activistas comunistas en Alemania. Crearon un nuevo periódico, la Nueva Gaceta del Rhin, Neue Rheinische Zeitung, que, a pesar de su moderación y defensa de objetivos burgueses, no atrajo a los inversores que esperaban. Engels no logró el respaldo de su propia familia o de la burguesía de su valle natal a diario, a pesar de acudir en persona a solicitar inversiones. La contrarrevolución en Francia, victoriosa en el verano de 1848 y descrita por Engels en el periódico a pesar de su lejanía de los acontecimientos, facilitó la reacción también en Alemania, donde las autoridades comenzaron a hostigar la publicación. Tras una gran manifestación obrera en septiembre, las autoridades proclamaron la ley marcial y la policía publicó una orden de captura de Engels, que huyó a Bélgica, donde las autoridades le deportaron inmediatamente a París, en octubre. En medio de la grave situación de los revolucionarios en toda Europa, Engels se dedicó, sin embargo, a dirigirse a pie a Suiza, disfrutando por el camino de los placeres, incluyendo el vino y las mujeres, de las distintas regiones francesas que atravesaba, sin preocuparse por la revolución. Alcanzó Suiza a principios de noviembre y pasó a Berna, donde se unió a la Asociación Obrera Local y se puso al día de los acontecimientos, sin atreverse a regresar a Colonia, donde le esperaba una acusación de alta traición. Por entonces se interesó por la Revolución húngara, que defendió a pesar de su faceta nacionalista y antieslava, que compartía. En esta época expresó en diversas ocasiones su desprecio por las naciones sin Estado, que consideraba estorbaban el proceso revolucionario y se aliaban con las fuerzas reaccionarias y un cierto nacionalismo alemán a propósito de la crisis de Schleswig. De vuelta finalmente en Colonia en enero de 1849 y desengañado de su anterior predilección por la alianza con los burgueses moderados, Engels abogó por radicalizar la revolución y enfrentarse a las fuerzas prusianas mediante una guerra de guerrilla, inspirado por los húngaros de Luis Kossuth. Marchó a su valle natal a unirse a la revuelta que había estallado allí contra las autoridades prusianas en mayo de 1849, pero su radicalismo fue mal visto por el Comité de Seguridad Pública local, mucho más moderado, que le obligó a abandonar pronto la zona. Controlada Colonia de nuevo por las autoridades y clausurado el Neue Rheinische Zeitung, Marx y Engels se desplazaron a distintas localidades para respaldar levantamientos, supuestamente a favor de la nueva constitución, pero, en realidad, con propósitos más radicales. Convencido de que el único lugar donde aún podría surgir una sublevación triunfante era Baden y el Palatinado, Engels se dirigió allí con Marx, a pesar de que las autoridades de la región adoptaron una actividad fundamentalmente pasiva frente a los prusianos. Desesperado por la falta de espíritu revolucionario, Marx abandonó la zona y regresó a París. Cuando Engels se disponía a hacer lo mismo, un oficial prusiano sublevado, August Wellech, al frente de una columna de 800 obreros y estudiantes, le ofreció el puesto de edecán, que decidió aceptar. Participó en diversos enfrentamientos con valentía, pero los revolucionarios acabaron siendo derrotadas por las fuerzas prusianas, varias veces más numerosas. Los restos de las fuerzas revolucionarias se retiraron a Suiza. Deseoso de reunirse de nuevo con Marx, que había pasado a Londres,
cruzó el Piamonte para tomar un barco en Génova que le llevase a la capital británica. Engels residió en el Reino Unido los 40 años siguientes. Industrial en Manchester, el sostén de Marx. La doble vida de Engels en Manchester como respetable industrial y teórico revolucionario incluyó su participación en las actividades de la clase alta de la región, como la caza. Durante su estancia en Manchester, Engels escribió una gran cantidad de obras sobre cuestiones militares, por las que se interesó profundamente. Lenin consideraba a Engels un gran experto en asuntos militares. En Londres, en 1850, contribuyó a la Nueva Gaceta Renana, editada por Marx y publicada en Hamburgo. También dio a la imprenta la primera edición de las guerras campesinas en Alemania. Estudió desde un punto de vista materialista extremo que matizó en su vejez. Aunque más tarde tachó de simplificación de la tesis que habían defendido él y Marx la presentación de la historia como basada exclusivamente en la situación económica del momento, su versión de las guerras campesinas del siglo XVI alemán se acercaban a esta posición. La obra no solo le sirvió para realizar una crítica por paralelismo con la fracasada revolución de 1848, sino que también le condujo al estudio de la guerra, en el que se imbuye con rigor. Con el tiempo, se convirtió en un destacado comentarista militar de los conflictos de la época, como la Guerra de Crimea o la Guerra Franco-Prusiana. Durante esta última predijo con notable acierto la evolución del conflicto. 88 Su tino respecto a esta última le otorgó el sobrenombre de «El General», que perduró entre la comunidad socialista. Tanto por sus conocimientos militares como por su porte como por su disciplina personal y dedicación a los objetivos socialistas. Engels regresó a Manchester, a la fábrica en la que había trabajado y de la que se convirtió años más tarde en copropietario. Viendo como única salida para financiar las investigaciones de Marx la reconciliación con su familia y el ingreso en el negocio paterno, aceptó durante 20 años, de 1850 a 1870, una actividad que le desagrada profundamente, pero que le permitía sostener a Marx y su familia. El acuerdo con su padre, en principio temporal hasta que lograse otra fuente de ingresos, acabó durando 2 décadas. Aunque Marx permaneció en Londres, eso no les impidió mantener una estrecha colaboración, basada en una correspondencia casi diaria. No solo apoyaba financieramente a Marx y su familia y colaboraba con su obra, sino que, en ocasiones, también le escribía los artículos periodísticos que le encargaban a este, tarea que prefería delegar en ocasiones. Marx solicitaba a menudo datos prácticos sobre economía que no podía encontrar en las obras que consultaba para redactar El Capital y que podía conseguir de la experiencia práctica de Engels en la industria y el comercio. La contribución de Engels no se limitaba a estadísticas y ejemplos prácticos, sino que también contribuía con su propia opinión, que Marx recababa bien por carta o en persona en las diversas visitas que se intercambiaron. 95 El sacrificio personal de Engels no se limitó al sostenimiento financiero de los Marx o a la contribución de las obras de este. Engels reconoció oficiosamente al hijo bastardo de su amigo, concebido con su joven ama de llaves en una ausencia de su esposa, tanto por motivos personales como políticos. La crisis más grave entre ambos tuvo lugar por la muerte de la compañera de Engels, Mary Burns, acontecimiento que Marx trató con frialdad. 96 Poco después y ante la disculpa de este, la relación volvió a estrecharse. Más aún cuando Engels tomó a la hermana de Mary, Leslie Burns, como pareja y ésta forjó una duradera amistad con las hijas de Marx, para las que Engels había sido casi un tío o un segundo padre. A finales de la década de 1850, Marx y Engels abandonaron su anterior actitud favorable a la extensión del colonialismo como método favorecedor del desarrollo capitalista en comunidades atrasadas, un instrumento de modernización por la fuerza, y comenzaron a describirlo como una manera por la que la burguesía europea reforzaba su poder mediante la explotación de las materias primas y los mercados coloniales. En un análisis que tuvo gran difusión durante las luchas anticoloniales del siglo XX, asociaron la suerte del proletariado con la liberación nacional de los pueblos, tanto los europeos, aquellos sin estado propio, que antes Engels había despreciado, como los de otros continentes. Así, Engels defendió a polacos, enfrentados a los alemanes, irlandeses, opuestos a los británicos, congoleños, explotados por los belgas, jamaicanos, alzados contra los británicos o chinos, que lucharon contra los británicos en las guerras del opio, en los diversos conflictos de la época. Cuando Marx fue nombrado corresponsal del New York Tribune, estaba aprendiendo inglés.
Engels tradujo sus artículos e incluso los escribió si era necesario. Entre 1851 a 1852, Engels escribió a petición de Marx la serie de artículos Revolución y Contrarrevolución en Alemania para el New York Tribune, los cuales no fueron editados al público hasta 1896 por Eleonora Marx, hija de Marx. Durante su larga estancia en Manchester, auguró equivocadamente la inminencia del estallido de la revolución en la región en distintas ocasiones, coincidiendo con diversos periodos de crisis, en especial, la de la Guerra Civil estadounidense, que privó a la región de gran parte de su suministro de algodón y llevó al desempleo y desamparo a cerca de 200.000 obreros. A pesar de la dureza de la crisis, el proletariado inglés mostró su renuencia a desencadenar la revolución, para desilusión de Engels. A su vez, entre 1861 y 1862, Marx y Engels escribieron La Guerra Civil en los Estados Unidos, una serie de artículos para el New York Daily Tribune. Los años de Manchester supusieron una dura prueba para Engels, obligado a llevar una doble vida, la del gran industrial y burgués respetable y la del de socialista y aficionado a la vida nocturna de las clases bajas. Durante las 2 décadas, mantuvo un constante cambio de residencias, la oficial y la oficiosa, en la que albergaba a las hermanas Burns, desconocidas para su familia y sus conocidos del ambiente, respetable. La publicación de El Capital en 1867 supuso un gran alivio para Engels, que vio por fin recompensados sus sacrificios y comenzó a sopesar el abandonar la empresa familiar. 104. La obra contenía una teoría materialista de la historia, una crítica de la civilización capitalista por su explotación y alienación de la humanidad. El augurio de su hundimiento por sus contradicciones internas y del advenimiento del comunismo y del fin de la evolución histórica y, principalmente, la teoría de la plusvalía, que Engels consideraba el descubrimiento fundamental de Marx junto con el del materialismo histórico. Para asegurar la difusión de la obra, Engels se entregó a redactar recensiones del libro para distintos diarios europeos y americanos, desde distintos puntos de vista y a contemplar incluso la denuncia del mismo con tal de conseguir atraer la atención del público. Londres y la Internacional. Deseoso de librarse de su empleo en el comercio y a punto de caducar su contrato con la empresa familiar en junio de 1869, Engels comenzó a negociar su salida de la compañía, que también deseaban sus socios holandeses, a cambio de una suma de dinero que le permitiese mantenerse como rentista y, a la vez, seguir financiando las actividades de Marx y el sostenimiento de la familia de este. Ansioso por abandonar la empresa, aceptó una oferta menor de lo esperada, pero pudo por fin librarse del odiado comercio en julio de ese año. Decidió trasladarse a Londres en el verano 1870, haciendo aún más intensa la colaboración hasta la muerte de Marx en 1883 y decidido a retomar el activismo que había tenido que aparcar durante las 2 décadas anteriores. Elegido inmediatamente secretario de la Primera Internacional para diversos países europeos, se encargó de coordinar a los afiliados gracias tanto a sus grandes dotes lingüísticas. Era capaz de entender y responder a sus interlocutores en gran número de idiomas, desde el catalán al rumano o al ruso, como a su habilidad para la organización. Además de tratar de asegurarse de encauzar de acuerdo con los puntos de vista de Marx y de eliminar cualquier corriente considerada heterodoxa. Su residencia en Regent's Park Road, muy cercana a la de Marx, se convirtió pronto en centro de peregrinación de socialistas, comunistas y anarquistas, además de emigrados u oportunistas, de toda Europa. A estas tareas se añadió la de editor y revisor de las traducciones de las obras de Marx, que revisaba y corregía. Fue uno de los más denodados opositores de Mikhail Bakunin, que deseaba unir su Alianza Internacional de la Democracia Socialista, con importante respaldo en Suiza, España o Italia, a la Internacional, de mayor tamaño. Rechazó las teorías libertarias del ruso e insistió en mantener la Internacional como una organización que tomaba decisiones políticas y no se limitaba a coordinar los distintos grupos nacionales, como hubiese preferido Bakunin. Engels identificaba la postura de Bakunin con la falta de organización, causa, según él, del fracaso de la Comuna de París, necesaria para enfrentarse a sus enemigos de clase. Dirigió la expulsión de Bakunin y sus partidarios en el Congreso de la Internacional en La Haya en 1872, pero no pudo evitar que la organización recibiese una notable influencia de los seguidores de Bakunin. Para evitarla, Marx y él decidieron trasladar su sede a los Estados Unidos. Maniobra que fracasó y resultó en la disolución del organismo 4 años más tarde.
Otro importante rival al que se enfrentó Engels fue el socialista alemán Ferdinand Lassalle, fundador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania. Desde el punto de vista de Marx, Lassalle era un reformista, mezcla de idealismo estatalista hegeliano, cooperativismo proboniano y reformismo político cartista, más interesado en modificar el sistema capitalista que en eliminarlo. 115 Engels, dado al ataque personal, sin descartar el uso de las deformidades físicas, las manías o los posibles escándalos sexuales de sus adversarios, criticó con dureza a Lassalle, especialmente cuando se conocieron sus negociaciones secretas con Bismarck para forjar una alianza antiburguesa entre socialistas y aristócratas prusianos, que no cuajó por la repentina muerte del filósofo en un duelo. 115 Culturalmente inclinado al prejuicio cultural, religioso o racias, criticaba a Bakunin por ruso o a Lassalle por judío. Defendió políticamente siempre la oposición al antisemitismo, la liberación de los esclavos estadounidenses o de los colonizados. El mayor éxito de la postura de Marx y Engels fue la formación del Gran Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, fundado en 1869 por August Bebel y Wilhelm Liebknecht y que adoptó un socialismo cercano al de los dos exiliados. Estos se opusieron, sin embargo, a la unión del partido con la organización de Lassalle, que tuvo lugar en 1875. La unión, a pesar de la oposición de Marx y Engels, que temían la influencia de los partidarios de Lassalle, preocupó a Bismarck que, 3 años más tarde, promulgó las leyes antisocialistas que ilegalizaron al partido. Después de la muerte de Marx. Después de la muerte de Marx, en 1883, escribía: «Perdí al mejor, al más verdadero amigo que tuve, y tuve durante 40 años. El amigo al que estoy más endeudado de lo que puede expresarse con palabras». Engels editó y publicó el segundo y tercer volumen de El Capital y organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicó como cuarto volumen. Además de sus estudios económicos y filosóficos, Engels se ocupó intensamente del desarrollo de las ciencias naturales, matemáticas y continuó trabajando en el desarrollo teórico marxiano, sentando así las bases para el materialismo dialéctico posterior. 3. El líder revolucionario Lenin escribiría que Engels, solo, continuaba siendo el consejero y guía de los socialistas europeos. Engels publicó o preparó en esos años algunas de sus obras más notables, como Contribución al problema de la vivienda, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, La revolución de la ciencia de E. Düring, obra polémica contra las teorías del anarquista alemán Karl Eugen Düring, más conocida como Anti-Düring, del socialismo utópico al socialismo científico, El origen de la familia, La propiedad privada y el Estado y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. En esos años Engels aparecía como un miembro más de la familia en casa de Marx, cuyas hijas le llamaban el general o secretario general, término que usaría Lenin posteriormente. Engels se opuso al radicalismo izquierdista, pero tampoco concilió con la evolución reformista del movimiento revolucionario, reeditando la crítica al programa de Gotha o las guerras civiles en Francia y finalmente publicando la crítica al programa socialdemócrata alemán de 1891. Dio lugar así a la revisión que condujo al programa de Erfurt, con el que sí se identificaba. Su colaborador Eduard Bernstein y otros dirigentes condujeron a la socialdemocracia alemana hacia el reformismo parlamentarista, extrayendo del legado de Engels una legitimidad que es negada por otra parte del movimiento, la que condujo a la formación de los partidos comunistas y la Tercera Internacional. Engels no solo aplicó el materialismo histórico en sus escritos, sino que desarrolló y aplicó también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser la filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución Rusa de 1917. Elementos importantes de sus últimas concepciones filosóficas se encuentran en Dialéctica de la Naturaleza, aunque muchos de sus análisis o ejemplos habían perdido ya valor cuando se publicaron en 1925, en un marco de crecimiento explosivo de la ciencia natural y de debate epistemológico. Engels mostró también un interés en el movimiento revolucionario ruso y redactó una serie de artículos dedicados a las relaciones sociales en ese país. Engels escribió en 1885 que los rusos se acercaban a su revolución democrática. La revolución se ha curado para estallar dentro de un cierto tiempo, pero brota todos los días. En estas condiciones, el país es como una mina cargada, a la que solo le queda traer la mecha. Muerte.
A las 11:30 de la noche del 5 de agosto de 1895 su corazón dejó de latir debido a su cáncer de esófago. Edward Bernstein estaba presente en su lecho de muerte. La última carta que se conoce la dirigió a Laura Marks. No tengo la fuerza para escribir largas cartas, así que adiós. Por tu salud, un vaso lleno de ponche de huevo con una dosis de coñac. Su funeral fue el 10 de agosto en la sala de espera de la estación ferroviaria de Waterloo, Westminster Bridge. Entre los presentes se encontraban alrededor de 80 personas, además de algunos miembros de la familia de Engels, las siguientes personas: Edward Ansel, Eleanor Marks Evelyn, Edward Evelyn, August Bebel, Edward Bernstein. El neerlandés Van der Goes, Karl Kautsky, Sergei Mikhailovich Kravchinsky, Stepniak, Paula Farge, Friedrich Lessner, Wilhelm Liebknecht, Stanislaw Mendelssohn, Samuel Moore, el dirigente obrero inglés Harry Quack, Vera Ivanovna Sasulich, Paul Singer, el dirigente sindical inglés William James Thorne y 3 delegaciones. Una del Centro Cultural Obrero de Comunistas londinense, otra de la Socialist League y una tercera de los obreros berlineses. Ante el féretro hablaron, además de un sobrino de Engels, Samuel Moore, Wilhelm Liebknecht en nombre del movimiento obrero alemán, August Bebel en nombre del francés, Edward Ansele como representante del Partido Obrero belga, Van der Goes por los socialistas holandeses y Edward Evelyn por los ingleses. Además fueron leídos telegramas de Rusia, Hungría, Dinamarca, Italia y otros países. El féretro cubierto de coronas y flores fue conducido en un tren especial hacia el crematorio de Woking. Engels había deseado que sus cenizas fuesen arrojadas al mar. El 27 de agosto de 1895, cumplieron su última voluntad en las cercanías de Sbourne, aproximadamente a 5 millas marinas de la costa, Eleanor Marks, Edward Evelyn, Edward Bernstein y Friedrich Lessner. De él diría, a su muerte, el líder revolucionario Vladimir Lenin, escribió: con su muerte los revolucionarios rusos han perdido al mejor de sus amigos. Honremos siempre la memoria de Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado. 4. Dejó un patrimonio considerable a Edward Bernstein y Louise Freiberger, esposa de Ludwig Freiberger, valorado para la legalización testamentaria en 25.265 libras esterlinas. 11d, equivalente a 3.104.733 libras en 2021. Pensamiento. Friedrich Engels fue un colaborador directo de las teorías de su Karl Marx, donde fue costumbre nuestra ayudarnos recíprocamente en cuestiones científicas especiales. Marx dijo de Engels que había llegado al mismo resultado que yo por distinto camino y se consideraba discípulo de él. Según Lafargue, Marx nunca se cansó de expresar asombro por la universalidad del conocimiento de Engels, así como por la maravillosa agudeza de su mente. Engels destaca 2 contribuciones de Marx: el materialismo histórico y haber demostrado cómo se opera, dentro de la sociedad actual, con el modo de producción capitalista, la explotación del obrero por el capitalista. Tras la muerte de Marx, Engels adoptó el rol del bulldog de Marx como Thomas Huxley lo fue para Charles Darwin. Publicó sus manuscritos, ediciones nuevas de sus obras y defendió sus teorías de sus críticos. Engels siempre mantuvo una posición humilde de sus aportes al marxismo. Decía, al lado de Marx, siempre toqué el segundo violín. Su rival anarquista Mijaíl Bakunin escribió, si bien su devoto amigo Engels era tan inteligente como él, no era tan erudito. Durante los 40 años de mi colaboración con Marx tuve una cierta parte independiente en la fundamentación, y sobre todo en la elaboración de la teoría, cosa que ni yo mismo puedo negar. Pero la parte más considerable de las principales ideas directrices, particularmente en el terreno económico e histórico, y en especial su formulación nítida y definitiva, corresponden a Marx. Lo que yo aporté, si se exceptúa, todo lo más, 2 o 3 ramas especiales, pudo haberlo aportado también Marx aún sin mí. En cambio, yo no hubiera conseguido jamás lo que Marx alcanzó. Marx tenía más talla, veía más lejos, atalayaba más y con mayor rapidez que todos nosotros juntos. Marx era un genio, nosotros, los demás, a lo sumo, hombres de talento. Sin él la teoría no sería hoy, ni con mucho, lo que es. Por eso ostenta legítimamente su nombre. Sin embargo, el papel que tuvo Engels fue bastante influyente al defender y sentar las bases e influencia de la teoría marxista.
Engels entendió toda la concepción de Marx no como una doctrina, sino como un método de investigación. Por consiguiente, aquí habrá que realizar todavía cierto trabajo que Marx, en su primer esbozo, no ha llevado hasta el fin. Engels dedicó la mayor parte de su trabajo teórico y práctico al pensamiento de Marx, pero también abrió áreas en la teoría marxista a las que Marx prestó poca atención. En particular en las disciplinas clásicas de la filosofía, como la epistemología, la ontología, la antropología y la teoría de la historia, considerándosele hasta un pensador independiente. 139 Además de sus estudios económicos y filosóficos, Engels también se ocupó intensamente del desarrollo de las ciencias naturales, matemáticas y continuó trabajando en el desarrollo teórico de su cosmovisión en el Anti-Düring 1878, la dialéctica de la naturaleza 1883, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado 1884 y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana 1888. Sentando así las bases para el materialismo dialéctico posterior. 84 En su correspondencia, Engels pone de manifiesto la interacción de la base y de la superestructura, muestra las particularidades específicas del desarrollo de la ideología, filosofía, religión, arte. Respecto a la relación teórica entre Marx y Engels y sus efectos filosóficos han sido objeto de múltiples debates y posiciones. Juan Manuel Aragüés Estragués explica. Sí que parece que los análisis de Marx poseen una mayor sutileza, como el propio Engels se encargó de reconocer, y que algunas interpretaciones engelsianas de los planteamientos de Marx tienden a la simplificación. Pero no cabe duda de que la suya fue una relación de una notable profundidad, política y filosóficamente muy productiva. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl